mañana tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel Aceves Villagrán, ganador de la medalla de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. El doctor Aceves ha sido ganador en 3 ocasiones del Premio Nacional del Deporte y actualmente preside a los medallistas olímpicos de México. Daniel Aceves esta mañana nos hablará sobre el panorama de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Adelante, Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Armando López Marín. Saludo con mucho aprecio a toda la comunidad deportiva que está inserta y al pendiente de este primer congreso de la Academia Olímpica Mexicana. Y sin duda alguna, un saludo muy afectuoso y muy respetuoso al presidente de la Academia Olímpica Mexicana, a don Carlos Hernández Schaffler, quien está conmemorando con este trabajo, con este equipo de trabajo que le acompaña, pues el 37º aniversario de la Academia Olímpica Mexicana. Hay que recordar y hay que subrayar que uno de los objetivos fundamentales es ser una institución cultural y educativa que promueve los ideales y los valores olímpicos. Por eso para nosotros es muy importante también recordar la asistencia que tuvimos hace un breve tiempo en donde a Carlos Hernández Schaffler le entregaron el reconocimiento Demetrius Bikelas por parte de la Asociación Internacional de Historiadores Olímpicos. Esto lo subrayo porque no se podría entender el movimiento olímpico sin su historia, sin sus objetivos culturales y mucho menos sin sus ideales. Así que si lo autorizan, voy a presentar algunas láminas que van a ir acompañando algunos pensamientos, algunos sentimientos y también algunas propuestas. En alguna ocasión, un premio Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, decía que no había alegría si no tenías con quién compartirla. Él en esa ocasión, en un vuelo, le notificaron que había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1998. Y confesaba que al ir en solitario en este viaje, en esta escala, no tenía con quién compartir precisamente ese logro que había esperado por toda su vida. Y cuando vi la frase de Pierre de Coubertin, sobre la que subraya precisamente que las mayores alegrías son las que procuramos a los demás, siempre me quedé con la inquietud, por supuesto, de que José Saramago había ya leído algunos de los ideales y una de las frases de Pierre de Coubertin, sin duda alguna el padre del olimpismo contemporáneo y que fue un enamorado de los propósitos de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Y es por eso que esta frase traduce, entre muchas otras, todo lo que fue conllevando la edificación, en primer término, de lo que es el Comité Olímpico Internacional y posteriormente la de los Juegos Olímpicos. Por eso se están cumpliendo 124 años de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, pero estamos cumpliendo 126 años del movimiento olímpico. Hay una serie de reflexiones sobre el significado que tiene precisamente y quienes participan en el movimiento olímpico. Sin duda alguna, no solo son las organizaciones, los comités, sino fundamentalmente las personas que representan empresas y representan activos sociales en los que reposa los valores y los ideales del movimiento olímpico. Por eso la universalidad del deporte y los valores del olimpismo se afirman en cada latitud a través de los comités olímpicos nacionales. Hoy en día el objetivo de este movimiento es hacer del planeta Tierra un mejor lugar para habitar, y los valores universales donde descansan estos propósitos son la tolerancia, la solidaridad, la paz y sobre todo como valor fundamental está la excelencia, el respeto y la amistad. Y es por eso que en este año 2020 la Agenda Olímpica incorpora no solo la necesidad
de procurar que el deporte y la activación física sean elementos de integración al servicio de la propia humanidad. Hoy por hoy no podríamos entender la participación del deporte y de la actividad física sin verlo bajo un esquema de transversalidad y sobre todo con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la seguridad, con la economía, con la ciudadanía. Todos aquellos los elementos que pueden mejorar las condiciones de vida y que le dan precisamente un paso a que el deporte y la cultura física generen este círculo virtuoso, en donde haya más educación, más salud física y mental, emocional, mayor cohesión social, seguridad pública y, en síntesis, más Estado. Es decir, la incidencia positiva de estos pilares tiene que albergar la participación de los sectores públicos y privados que permitan una retroalimentación, es decir, una actividad multiplicadora de propósitos en donde el deporte se constituya permanentemente como un derecho humano, ya sea una práctica recreativa o una práctica de carácter profesional. Y es por eso que los cambios que han ido dando a través de la historia en la Carta Olímpica tienen que ver con esta capacidad de adaptación, fundamentalmente para llevar a un plano de los derechos la actividad deportiva y la activación física. Dentro de las acciones de educación, que son parte y yo creo que es uno de los objetivos fundamentales de la Academia Olímpica Internacional y de la Academia Olímpica Mexicana, están los temas educativos del olimpismo. La alegría del esfuerzo, que se significa cómo a través del deporte y la cultura física se ponen en relieve las habilidades no solo motoras, conductoras o intelectuales. Es parte precisamente de pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento a través de la práctica de la activación física y del deporte. Hablar del juego limpio nos lleva, por supuesto, al respeto a las reglas. Creo que ahí se basa uno de los principios aleccionadores del tema del deporte, un principio educativo que para participar tienes que conocer las reglas y también respetarlas. De aquí se inspira el fair play, el juego limpio, sobre todo por la preocupación por el comportamiento que puedan tener los atletas y los espectadores. Esto da derechos, pero también obligaciones. El tema del respeto, el respeto a la diversidad multicultural, los derechos humanos y sobre todo una actuación pacifista, es decir, la resolución de los conflictos por las vías no violentas. Es parte del respeto y que va integrándose a un capítulo en donde es uno de los propósitos fundamentales, culturales y educativos del olimpismo. La búsqueda de la excelencia. Decía Aristóteles, somos lo que hacemos cada día. Así como somos, no es un acto que se dé en un solo momento, sino de manera permanente. Un hábito que se crea. Dar lo mejor de uno mismo. Es la búsqueda de la excelencia, se basa en un resumen que es la actitud ante la vida y ante las circunstancias. Y el equilibrio entre cuerpo, voluntad y mente. La adopción de los valores olímpicos para enfrentar la vida mucho más equilibradamente. La salud no solo es la ausencia de enfermedad. Dicen que la salud no lo es todo, pero sin salud no hay absolutamente nada. Y este equilibrio que procura el tema educativo del olimpismo tiene que ver precisamente con la articulación de lo que se hace físicamente, pero también de la salud emocional. Dentro del contexto y dentro de los aspectos que está enfrentando el movimiento olímpico internacional y los comités olímpicos nacionales como el mexicano, ante el patógeno, ante el COVID-19, ante todo lo que es la realidad del olimpismo y el coronavirus, hay una serie de aspectos claves que creo que es importante resaltar, sobre todo porque hoy en día hay desafíos, pero también hay áreas de oportunidad.
En la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al 2021 se genera para salvaguardar la salud de los atletas y, por supuesto, de la población en general, de los equipos multidisciplinarios y de todos los actores sociales que están implícitos en el deporte y la cultura física. 206 comités olímpicos nacionales que han generado una unidad sin precedente ante un enemigo común como es la pandemia del COVID-19. La organización tras el aplazamiento es un desafío relevante. Esta nueva realidad pues requiere no solo creatividad, solidaridad, pero también una gran determinación, una fuerza de tarea conjunta. El impacto social es importante también subrayarlo. Tiene consecuencias en la salud pública, física, emocional y psicológica. Hay un gran aumento de la violencia familiar y de género, incremento en la desigualdad social, incremento en la inseguridad pública, mayores tasas de consumo, y esto se ha acreditado con estudios técnicos y científicos de drogas legales e ilegales, problemas de sobrepeso y obesidad por escasa actividad física, pero también tiene un impacto de carácter económico. Incremento en los precios de productos básicos, desplome de los mercados accionarios y precios del petróleo, deterioro de la expectativa del crecimiento económico. Esta semana hemos tenido noticias, por ejemplo, en México, de la caída del Producto del Interno Bruto del PIB, escasez de políticas públicas que mitiguen los efectos de la pandemia, agudización de la crisis económica y financiera, también fuga de inversiones, desempleo y subempleo. Y esto, evidentemente, da también como consecuencia un impacto de carácter político. Posibilidades de estallidos sociales, problemas de gobernabilidad y crítica severa a las clases dirigentes y políticas, ausencias de liderazgos y de proyectos para la recuperación económica, incremento de la pobreza moderada y extrema, división desigual de los recursos públicos, incluyendo, y lo subrayo, el rubro destinado al deporte y la cultura física. Ante todo este escenario, ¿qué es lo que sigue para el movimiento olímpico internacional? El presidente Thomas Bach lo ha compartido de manera muy clara. Cambiar o ser cambiado. La Agenda 2020 tiene que incorporar una mirada hacia el futuro, sobre todo centrando los valores del deporte para la sociedad, analizar las posibilidades y ajustar las actividades a la nueva realidad, impulsar las agendas del olimpismo, enfatizando la sostenibilidad, aprender de la situación actual y fortalecer el movimiento olímpico. Y aquí es muy claro, se han visto tres escenarios: el analizar las implicaciones de que la sociedad continúe sin ningún cambio. Un segundo escenario, polarización de la esfera social, política y económica que incluye el deporte. O una tercera versión que implica compartir las dificultades, las soluciones y fortalecer un orden mundial justo y más cooperativo. Creo que es claro que el escenario 3 es el que corresponde a un movimiento olímpico que ha sobrevivido a guerras mundiales y que ha estado por encima de circunstancias de carácter económico, político, social, racial o religioso. Y en ese sentido, creo que es importante que volteemos nuestra mirada a lo que es la carta de navegación del movimiento olímpico, la Carta Olímpica, que, como sabemos, es el máximo instrumento normativo que establece las condiciones necesarias no solo para la realización de los Juegos Olímpicos, sino fundamentalmente quien da vida a muchos de los sustentos históricos, a los ideales y a los fundamentos del movimiento olímpico. Y en este sentido hay un nuevo paradigma. Hay que ver los valores y principios del movimiento olímpico y articular nuevas reglas que se adapten a las necesidades de la sociedad internacional. Es decir, incorporar el tema del deporte, educación, medio ambiente y derechos humanos. Y ante este panorama,
el Comité Olímpico Internacional enfatiza 3 aspectos básicos: ajustar las actividades a la nueva realidad, impulsar reformas a la agenda olímpica con énfasis en la sostenibilidad y sobre todo aprender del presente para fortalecer el movimiento olímpico. Aquí es importante sustraernos un momento porque hay 17 objetivos de desarrollo sostenible generados por la Organización de las Naciones Unidas y en 5 de ellos fácilmente se puede participar y dar resultados en el propósito del año 2020 al 2030. Y me refiero de estos 17 principios al tema de salud y bienestar, al de educación y calidad, al de igualdad de género, al relativo al de la paz y también el concerniente a la alianza para lograr este tipo de objetivos. Es decir, la reacción del movimiento olímpico internacional y de los comités olímpicos nacionales tiene que ir dirigido a acompañar el proceso de los objetivos de desarrollo sostenible para tener vigencia y mejorar las cualidades que se pudieran dar en torno a la población internacional. Bajo esta consideración, la perspectiva post-COVID-19 tiene que ratificar este poder del deporte y del movimiento olímpico como un integrador y unificador en apego a la agenda que se está presentando, sobre todo porque el deporte es un derecho humano, porque tiene que ser una prioridad de las naciones fomentarlo. Se requieren ajustar una serie de reglas y de intervenciones, reconocer que el movimiento olímpico es transformador y si no cumplimos estos propósitos de cambiar, seremos cambiados. La ruta es ampliar los horizontes y hemos propuesto que dentro de la Carta Olímpica haya el concepto de deporte social, deporte para todos, un deporte sin discriminación. No solo ya mantener el tripoide del deporte, el medio ambiente y la educación, sino incorporar temas de derechos humanos con el deporte social, sobre todo porque se requiere fortalecer habilidades y capacidades para superar condiciones de pobreza. Sabemos que la tasa de letalidad de COVID-19 en nuestro país rebasa al doble la media internacional por una razón muy clara, que está con evidencia técnica y científica. Tenemos enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión, cardiopatías, que generan precisamente que la combinación con el patógeno COVID-19 se incremente la letalidad, la morbilidad y la mortalidad de manera muy amplia. Y mucho de esto está relacionado a la falta de activación física que hemos tenido en nuestro país. De acuerdo a MOPRADEF, que es el módulo del INEGI, nos determina que solo el 42% de mayores de 18 años reporta tener alguna actividad física. Y de este 42%, el número más inferior es de mujeres. Y también hay una correlación entre el nivel socioeconómico y académico. Es decir, mientras más grado de escolaridad tenga alguna persona, más activación física realiza. Entonces, tenemos a través de las enfermedades no transmisibles que pudieran contenerse o revocarse a través de la activación física, un escenario necesario para que intervenga el movimiento olímpico. La Organización Mundial de la Salud ha señalado precisamente que la actividad física mejora las condiciones en todas las etapas de la vida, desde lo que es el desarrollo infantil y estimulación temprana, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la plenitud, pero también en la tercera edad. Y esto evidencia no solo los efectos en salud, sino también su impacto en el desarrollo social. Es apostar a la prevención más que a la atención. Es apostar precisamente a generar una culturización deportiva que permita como estrategia que el deporte y la cultura física reduzcan la carga de enfermedades en todas las etapas de la vida. Y esto reduciría la pobreza, reduciría los cargos a los estados, los cargos a los gobiernos, para no tener que invertir tanto en salud
a través de una inversión en capital humano, a través de un esquema como el que estamos planteando. Finalmente, creo que es muy importante que hoy en día haya una reflexión sobre la disminución de los recursos públicos y privados para el deporte y la cultura física. Ante la información internacional y ante las predicciones económicas, la caída del Producto Interno Bruto va a generar la contracción no solo de la actividad financiera, sino también de la actividad pública, lo que dará como consecuencia una disminución de la promoción y del apoyo al deporte y la cultura física. Nosotros apostamos y estamos proponiendo que varios liderazgos de diversos tópicos, pero fundamentalmente del Comité Olímpico Internacional, a través de los comités olímpicos nacionales, puedan incidir en la gestión ante los gobiernos, ante los distintos tomadores de decisión, para que haya un blindaje económico a los recursos del deporte y la cultura física. Esto no solo para tener recursos financieros, humanos y materiales, sino para promover proyectos que atiendan los ideales fundamentales del movimiento olímpico, pero incluido el tema del deporte social. Así que finalmente ratificaríamos el que Pierre de Coubertin consideraba que un país que se dijera con las posibilidades de sentirse colectivamente deportivo, tenía que tener el deporte como una necesidad personal en sus individuos. Hoy por hoy sabemos que el confinamiento social, y de acuerdo a datos presentados por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Salud Pública, hay un incremento de peso corporal en promedio de 5 kilos per cápita. Esto va a agravar las condiciones de salud, la epidemia de diabetes, de obesidad y sobrepeso, de hipertensión, de cardiopatías, de cánceres. Y creo que es fundamental recurrir a lo que es la historia del movimiento olímpico, a sus ideales, a sus valores, para promover y gestionar el que llegáramos a ser un país que tenga realmente un sentido deportivo, por lo que ratificamos precisamente el que la opinión que nosotros presentamos es que la Academia Olímpica Mexicana, la Academia Olímpica Internacional y el Comité Olímpico Mexicano deberán de constituirse como gestores trascendentales para que haya un gran acuerdo de blindaje de los recursos económicos, financieros y materiales a favor del deporte. Yo quiero agradecer a la Academia Olímpica Mexicana el que lleven a cabo este esfuerzo intelectual en donde se encuentran un gran conversatorio, en donde hay pensamientos, opiniones, sentimientos, pero sobre todo la idea de que el mundo y la sociedad requieren necesariamente de los Juegos Olímpicos y de lo que esto significa. El movimiento olímpico no es un festival, no es un evento, es un estilo de vida y es el que tenemos que llegar a permear a la población en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tan interesante plática. Y me gustaría comentar lo siguiente. Tú sabes bien, Daniel, que somos el país número 1 en obesidad infantil y el número 2 en adultos. ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros a través del deporte, a través de la educación física, a través de la cultura física, para participar tratando de combatir esto? Armando, muchas gracias. Creo que esos deshonrosos primero y segundo lugar que tenemos a nivel internacional y que también nos incorpora dentro de los países de la OCDE como el país con mayor obesidad escolar, y la segunda, como bien lo refieres, a nivel de adultos solo después de los Estados Unidos, generará en los próximos años que se colapsen los sistemas de salud. Todos los días fallecen alrededor de 310 personas por diabetes. Esto sin contar lo que hoy estamos viviendo con el COVID-19. Tenemos una pandemia de diabetes a nivel internacional y una epidemia dentro de lo que es México
ya con un estudio pormenorizado por el sector salud en las entidades donde el número de diabéticos se ha ido incrementando de manera exponencial. Se considera que tenemos entre 6.8 y 7% de diabéticos en nuestro país. Estaremos hablando de 12, 13 millones de personas que tienen diabetes. Y esto de acuerdo a la última información oficial del Instituto Nacional de Salud Pública, que en la ENSANUD 2016 determinó estos números. Creo que la actualización va a ser mucho más grave. Tenemos una información genética preponderantemente que da pauta precisamente a enfermedades de este tipo, y hoy por hoy creo que el deporte y la cultura física deberían de ser las herramientas fundamentales de carácter social para revertir esta tendencia. Hay evidencia de sobra, sobre todo de que aquellas personas que son sedentarias tienen una incidencia mayor entre 30 y el 45% en estas enfermedades no transmisibles. Es decir, si nosotros pudiéramos como país ratificar el que las clases de educación física, la culturización deportiva, el deporte social para todos, con todas sus expresiones, pudiera acoger programas que no confundieran lo deseable con lo posible, sería fundamental. Y sobre todo, de manera muy concreta, fortalecer el deporte escolar, la activación física escolar. Las escuelas deben de ser el centro de la acción de las políticas públicas y sobre todo hablando de las nuevas generaciones. Gracias, Daniel. También comentarte, ahorita que acabas de hablar del incremento del deporte, tú bien sabes que en nuestro país la única actividad reglamentada que hacen los niños es la clase de educación física. Tenemos 1 o 2 sesiones cuando tenemos mucha suerte de poder llevar una clase. Por las tardes, pues debido a los costos, debido a que nos queda lejos, los medios de comunicación, etcétera, la gente no va a los clubes deportivos a realizar actividad. Entonces, ¿qué opinión te merece el que se deba incrementar el número de clases, el número de sesiones de educación física en la educación básica? Armando, yo creo que es fundamental el que en primera instancia se dignifiquen los espacios deportivos escolares, que haya una serie de políticas públicas que estimulen la participación de los educandos en este episodio de la educación física y posteriormente la iniciación deportiva, pero sobre todo tiene que darse como consecuencia el que tengamos educadores físicos suficientes y capacitados para articular no solo una política pública de alto relieve, sino de gran escala. Hoy desafortunadamente sabemos que en los últimos años desaparecieron instancias como la Dirección General de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública, y así como esa información se han unificado algunos otros conceptos que han dejado de lado la trascendencia de la activación física. Hoy por hoy, y eso se ha comentado a nivel internacional, el principal patrocinador del deporte y la cultura física ni son los bancos, ni los gobiernos, ni los patrocinadores, sino son los padres de familia. Aquellos que tienen la posibilidad socioeconómica de realizar, que no son la mayoría. Y es por eso que el Estado tiene que tutelar esta actuación. Hay, yo creo, preceptos legales en la Ley General de Cultura Física y Deporte. No hay un programa actualmente de deporte y cultura física, hay un plan sectorial y un plan nacional de desarrollo 2019-2024, que infiere precisamente la necesidad de generar un proceso educativo en donde esté acompañado de aspectos nutricionales, pero sobre todo de la activación física. Se requiere sin duda alguna la suma de voluntades, la suma de la participación de los 3 niveles de gobierno, pero creo que este es un tema urgente. Por eso yo meto a este debate, meto a este propósito la inquietud de que sea el movimiento olímpico internacional uno de los ejes de gestión, porque lo que hoy estamos viviendo es el Festival de la Incertidumbre, estamos viviendo algo inédito y algo que está decantando en detrimento de la salud física, mental y emocional de la mayor parte de la población.
Gracias, Daniel. También te pregunta Mari Rosado, ¿qué hacer? ¿Cómo acercar el deporte o el ejercicio a la población, considerando las medidas de confinamiento en muchos de los estados que estamos viviendo en este momento? ¿Qué propondrías? Sí. Creo que lo que hemos estado viviendo los últimos 4 o 5 meses es algo inédito, no estábamos preparados, ni como sociedad, ni como autoridades. A nivel internacional, hoy dábamos un gran espacio a los impactos, pues no solo deportivos, sociales, económicos, políticos, y muchos de ellos reflejan la dificultad que va a haber en el tema del deporte. Los gimnasios serán de los últimos reductos que se podrán abrir dentro de lo que será pues esta nueva normalidad. Y como consecuencia se ha tratado de trabajar en distintos niveles con las activaciones físicas en las casas, circunstancia que no llega a ser suficiente, sobre todo reconociendo la afectación no solo física y psicológica que esto ha tenido. La reflexión que hemos hecho con un grupo de especialistas y sobre todo con el Instituto Nacional de Salud Pública es fomentar, de acuerdo a la semaforización epidemiológica, la actividad física en parques y jardines. Ellos mismos me decían, en un parque y jardín alguien que hace ejercicio no tendría por qué usar cubrebocas, le estorba y no le deja realizar su actividad física. El distanciamiento social es el que operaría precisamente como un factor de protección para las personas. Y esto lo comento porque se tendrá que ir desconfinando al paso de las semanas. Se tendrán que seguir los protocolos. Creo que salvaguardar la salud y la vida seguirá siendo esencial, muy por encima del deporte y la cultura física, pero sí tenemos que ir instrumentando mecanismos de deporte social, deporte para todos. Y esto es en este ámbito. En el ámbito del deporte de alto rendimiento se darán otro tipo de episodios, en donde la preservación del nivel físico de los deportistas, pues seguramente ha caído a niveles no deseables, sobre todo ya a menos de un año de los Juegos Olímpicos. Entonces, creo que hay mucho por hacer, pero la voluntad institucional de los sectores público y privado serán determinantes. Gracias, Daniel. Muy interesante tu respuesta. En nuestro país hay mucho que hacer y nos pregunta también Cintia Zúñiga, ¿cómo llevar los fundamentos del movimiento olímpico hacia las instituciones escolares para que puedan ser tomados como educación base en la escuela mexicana? Es muy importante que el programa de educación en valores olímpicos que generó el Comité Olímpico Internacional, mismo que promueve la Academia Olímpica Mexicana, sean parte de los argumentos con las autoridades educativas. Afortunadamente, con Carlos Hernández Schaffler hemos trabajado ya un programa piloto con el Colegio de Bachilleres, incorporando asignaturas que incorporen esta educación en valores olímpicos, que no solo te dan la posibilidad de conocer la historia del olimpismo, sino también su uso práctico y su pragmatismo en la vida cotidiana. Lo decíamos hace algún rato, es pertinente saber que tiene que haber excelencia, que tiene que haber respeto, que tiene que haber paz, que tiene que haber inclusión y que estos valores tienen que ser parte del fomento educativo de niños de educación básica, media básica y media superior. Son elementos que son universales, que rebasan por mucho las cualidades que pudiera tener algún otro programa y en los cuales se ha edificado precisamente la necesidad de ser una sociedad mucho más solidaria, pero sobre todo con principios de una cultura del esfuerzo. Entonces, tal vez la respuesta concreta no la tendría para ver cómo se pudiera materializar. Lo que sí puedo ratificar es que hay esfuerzos, hasta hoy muy modestos, pero al fin y al cabo existentes, sobre incorporar este tipo de temas y sería pues una extraordinaria noticia que la nueva escuela mexicana adoptara este tipo de conceptos. Gracias, Daniel. Nos comenta Héctor Hernández López, dice, entiendo la responsabilidad de las políticas públicas, pero ¿hasta dónde podemos responsabilizar a la familia de la promoción del deporte? Y eso es cierto, tú y yo sabemos que
el deporte nace en nuestras familias, son quienes nos apoyan en un principio, son los quienes nos llevan de la mano. ¿Cómo podríamos fortalecer esta parte tan importante dentro de la familia? Yo creo que hay un tema de culturización, de concientización y de vocación. El ejemplo es fundamental. Si un niño ve a sus papás tener rutinas de activación física, seguramente lo va a imitar. Lo decíamos hace unos minutos, el principal patrocinador del deporte a nivel internacional y lo que ha llevado que sea una industria que genera el 2.7 del Producto Interno Bruto Mundial son los padres de familia. Entonces, en este sentido, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas y sobre todo a la culturización que cada uno tenga, tenemos que promover de manera muy importante el que las niñas, los niños, los jóvenes tengan activación física y sobre todo lleguen a practicar algún tipo de deporte o varias disciplinas. Creo que la familia es la base de la sociedad, es el núcleo social. Desde ahí tiene que partir este esfuerzo, pero también tiene que ir acompañado por estímulos del Estado, por ejemplo, por parte de nosotros del Estado mexicano. Hemos propuesto en muchas ocasiones deducibilidad de impuestos para quienes promuevan el que las familias participen en la práctica del deporte. Esto no ha sido aceptado, pero sin duda alguna tendremos que seguir dando una lucha legislativa para que haya estímulos a la práctica del deporte, porque si se hace cualquier revisión de cualquier estudio, sabemos que esa inversión en capital humano daría como consecuencia menos utilización de los servicios médicos, menos utilización de los servicios de prevención de adicciones y una mayor cultura de la paz. Gracias, Daniel. Nos pregunta Raúl Martínez que si consideras primordial la creación de plazas de educación física a nivel nacional. Por supuesto. Yo creo que Raúl está visualizando algo en donde no existe un programa nacional ni de activación física y tampoco existe un programa nacional de entrenadores, no existen programas nacionales que puedan alinear los esfuerzos de diferentes instituciones, estados y municipios. Doy un ejemplo muy concreto. Cuba tiene alrededor de 13.5 millones de habitantes y tiene 115,000 educadores físicos con cédula profesional. México, con 129 millones de habitantes, de acuerdo al registro de profesiones, tiene algo así como 105,000. Es decir, no hay ni siquiera la capacidad instalada de maestros de educación física para atender la demanda de más de 270,000 escuelas. Simplemente en México hay 60,000 escuelas primarias. Difícilmente habría un maestro para cada una de ellas. Yo creo que tenemos que buscar un marco curricular que genere nuevos recursos humanos ante una epidemia que tenemos de obesidad, sobrepeso y diabetes. Realmente lo que estamos hablando es muy, muy complicado y creo que el movimiento olímpico tiene que observar este tipo de preocupaciones y ocupaciones como una prioridad. Gracias, Daniel. También nos comenta Manolo Torres, nos pregunta, ¿por qué los institutos del deporte de cada estado no tienen un programa de seguimiento que acerque el deporte escolar de la mano con las escuelas deportivas o con las propias academias? Manolo, yo creo que parte de que no existe un plan nacional de deporte y cultura física. Ahí hay una debilidad institucional muy importante, porque si hay un plan nacional de desarrollo, tendría que alinearse los planes sectoriales y los planes por actividad. Entonces, esta circunstancia que se da en donde no hay un alineamiento, no hay una participación programática, da como consecuencia que en cada municipio o en cada entidad haya programas diferentes. Yo sé que hay realidades distintas en Tijuana y en Mérida. No obstante, tienen que haber parámetros de objetivos comunes, que en este caso es la activación física, la educación física, la iniciación deportiva y lo que conlleva atender el deporte escolar, estudiantil, universitario, el deporte paralímpico adaptado, autóctono, el deporte y la mujer, etcétera. Son muchas gamas que tuvieran que estar en concordancia con un programa nacional que se remita a una realidad financiera, programática y de la población en cada entidad federativa. Gracias, Daniel. Nos comenta Néstor Córdoba, nos pregunta,
¿Cómo se puede apoyar en esta nueva normalidad como Academia Olímpica o como Comité Olímpico a los deportistas con las diversas ciencias aplicadas, en especial la psicología del deporte, teniendo en cuenta que él habla acerca del aspecto emocional, es decir, la salud mental? Los equipos hoy en día multidisciplinarios tienen como un pilar fundamental el tema psicológico, el tema de nutrición, el tema de la fisiatría, y los metodólogos deportivos tienen que albergar precisamente un conocimiento técnico para que los deportistas tengan un rendimiento deportivo adecuado. Pero el tema de la salud mental es fundamental. Entonces, ante la pregunta de cómo pueden aportar, yo creo que participando de manera muy directa con los equipos representativos, pero yo iría más lejos. Yo siento que el tema de la salud mental, el tema de las emociones que se están viviendo hoy en día, tienen que estar siendo atendidas de manera general y a toda la población. Hoy por hoy sabemos que México vive esta problemática con el FODEPAR, que es el Fondo del Deporte de Alto Rendimiento, en donde todavía no está determinado su subsistencia o su desaparición. Y mucho del recurso que ahí va encaminado es para los equipos multidisciplinarios, entre ellos los psicólogos del deporte. Pero yo creo que hoy por hoy no sobra ningún apoyo y creo que tendría que estar alineado, en este caso, a lo que fuera determinando en su momento el Comité Olímpico y también la Academia Olímpica. Gracias, Daniel. Aprovechamos para mandar saludos a la gente que nos está viendo, a Héctor Gerardo Hernández, a Jorge Villordo, a Juan Carlos Pérez, a Paul Chis, a Marco Antonio Muñoz, a Feni Flores, a Carlos Carrillo, a Güero Zazueta, a Fernando Rupert Millán, a Azul, a Ramón Antonio, a Miguel Jiménez, a la Asociación de Físico-Constructivismo de la Ciudad de México, a Andrea Isignares, a Sandy Fonseca, a Adriana Méndez, a Octavio Sánchez, a Jimena Medina, a Miguel Octavio, a Mónica Polanco, a Onésimo Albino, a Fabián Bojorques, a Stephanie Montana, a Junior Álvarez, a Zain Bernal, a Alfredo Torres, a Magdalena Zúñiga, a Seiki Osorio, a Eli Méndez, a Oli Escalante, Luis García. Vamos a continuar con una siguiente pregunta y dice, la OMS, ¿qué está haciendo para la masificación del deporte? La Organización Mundial de la Salud, como lo refiere su propio nombre, genera una serie de investigaciones y de políticas que son publicadas y son distribuidas a nivel internacional. Y una de las recomendaciones que ha hecho precisamente para combatir las enfermedades no transmisibles es generar mecanismos y políticas públicas que, aunque lo hemos repetido mucho, tenemos que incidir de nueva cuenta para activar físicamente a la población. Hoy por hoy sabemos que hay estudios sobre el impacto económico que tiene una población que tiene acceso o no a la activación física y al deporte. Por citar un ejemplo reciente, un estudio en Canadá da como consecuencia que de cada dólar invertido en activación física hay una tasa de retorno de 513 dólares canadienses al año. Y así en el Reino Unido, en donde han podido disminuir en un 40% la obesidad escolar. Saben que la tasa de retorno es de 50 euros al año por cada niño en el cual invirtieron que se activara físicamente. Y su modalidad ha sido muy sencilla y la OMS te determina 3 aspectos básicos. Que la población tiene que realizar 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Que de acuerdo al grupo de edad, por ejemplo, los niños tienen que tener activación física durante 3 horas al día y que los mayores de 18 años por 1 hora y los mayores de 60 años por 45 minutos 5 veces a la semana. Es decir, las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de diversas instancias como The Lancet del Reino Unido hablan y coinciden absolutamente todas
que la activación física mejora las condiciones motoras, respiratorias e intelectuales y emocionales de quien lo practica. Entonces, hoy en día hemos tenido la experiencia en la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte, lo hemos tenido con los olímpicos y medallistas olímpicos, porque necesitamos pertinente que estos parámetros y con la información que ya se tiene, provocar y promover una activación física masiva que sea medible y que revierta muchos de los hábitos que tenemos. Hoy en día sabemos que científicamente un hábito se crea entre 23 y 27 días de acuerdo a nuestra edad. Si generamos hábitos de consumo de agua, de esta activación 5 veces a la semana, por lo menos 45 minutos, y sobre todo, damos una información nutricional que pueda ser apegada a una realidad mexicana, pudiéramos revertir este tema en los 5 o próximos 10 años. Gracias, Daniel. Yo recuerdo que la Asociación de Olímpicos Mexicanos ha desarrollado una serie de programas para coadyuvar, pues, a que la gente haga más actividad deportiva. Nos pregunta José Valdés Villegas, la Asociación de Olímpicos Mexicanos, ¿qué está haciendo para la masificación del deporte? Sí, nosotros estamos compartiendo una serie de programas. Uno de ellos se llama el Semáforo Deportivo, que en su código cromático retrata el rojo alto a las adicciones, el amarillo promoviendo el autocuidado de la salud y el verde adelante con la construcción de una cultura cívica de la paz a través de la activación física y del deporte. Actualmente tenemos una página que es olímpicosmexicanos.com y tenemos adicionalmente una página en Facebook de Olímpicos Mexicanos. Ahí estamos promoviendo precisamente una serie de actividades que se han hecho también de la mano con la World Olympian Association, en donde, que es a nivel internacional, el símil de lo que representa la Asociación Olímpica Internacional y que dirige los esfuerzos de lo que se está realizando en torno a promover que los olímpicos tengan un servicio de carácter social. Pero concretamente, lo que hemos estado realizando y gestionando es que haya esta reacción por parte de los 3 niveles de gobierno y que hoy por hoy, ante esta nueva realidad, ante la vivencia COVID-19 y lo que será post-COVID-19, ante un escenario pandémico, tengamos la resolución por parte del sector público y privado para invertir en capital humano a través de la activación física y deporte. Creo que es un llamado no menor, por eso en este congreso, en donde se darán muchas ideas, se expondrán, reitero, muchos sentimientos y pensamientos, tendrá que haber una serie de productos que den como consecuencia la gestión por parte de los tomadores de decisión de incidir en este tipo de temas y de este tipo de conceptos. Gracias, Daniel. Nos dice Cristian Alonso, el uso de plataformas digitales para poder mermar la inactividad física ha generado controversia y lo sabemos en estos días en todas las escuelas, pues del nivel básico e incluso superior, pues las clases ya no son presenciales, ahora las clases son en línea y nos dice cuál es tu opinión, qué opinión te merece esta situación que está pasando. Creo que hoy en día tenemos que adaptarnos a las circunstancias. No es lo deseable, pero es lo posible. Y bajo esta consideración, también los esfuerzos que se han hecho es de compartir rutinas, información por las diversas plataformas digitales a fin de generar una activación física, pero también incidir en la salud emocional. Hoy por hoy, este confinamiento social, que aunque haya cambiado de color en el semáforo, da como consecuencia pues mucha incertidumbre y mucha preocupación, porque lo retratábamos, tienen impactos sociales, económicos, políticos, pero sobre todo la preocupación de qué es lo que va a pasar, cómo va a ser el futuro inmediato. Y mientras no haya un tratamiento o una vacuna y la vacunación correspondiente, vamos a tener que seguir viviendo esta situación en los próximos meses. Yo creo que es un sentido de realidad. Mucho se ha hablado ya de los avances en las vacunas. No solo será eso, ya existiendo la vacuna que esperemos esté dentro de unas 5, 6, 8 semanas, vendrá el proceso de adquisición de las mismas y el proceso de vacunación.
Y yo creo que tenemos que seguirnos adaptando. No es algo satisfactorio, es algo real. Y en este sentido, seguir promoviendo la activación física desde casa, pero también la utilización con las medidas sanitarias de los parques, de los jardines. Hace poco le propusimos a la Secretaría de Educación Pública abrir las escuelas para un número determinado de pobladores a sus alrededores para que usen las instalaciones deportivas. No hemos tenido respuesta, pero yo sí subrayaría la necesidad de que haya una infraestructura deportiva que hay que ponerla al servicio de la población, que genera trabajo y responsabilidades. Claro, todo lo que vale la pena genera responsabilidades. Y debiese de estar las escuelas donde haya un semáforo naranja, un semáforo amarillo, dispuestas para que sus instalaciones deportivas pudieran ser usadas en horarios adecuados y bajo un esquema de la sana distancia y las medidas sanitarias correspondientes. Me dicen, es que es difícil. Sí, todo es difícil. Es mucho más difícil no hacer nada. Claro, Daniel. Nos dice Fernando Millán, sí se puede hacer ejercicio aeróbico con cubrebocas. En el parque varias personas lo están haciendo. Sí, de que se puede y a lo mejor socialmente es más aceptado. Sí, yo he tenido conversaciones con especialistas y nos han comentado que la práctica de una actividad al aire libre, guardando la sana distancia, es suficiente para protegerte y proteger a los demás. O sea, pero yo sé que hay un código social. Qué bueno que vaya acompañado del cubrebocas. Tenemos que promoverlo, tenemos que concientizar que lo tenemos que usar evidentemente en nuestra convivencia social, pero yo lo que comento con toda evidencia es de que una persona que va en una bicicleta, haciendo bicicleta o corriendo con el cubrebocas, realmente no está protegiendo a nada ni a nadie y sí está estorbando su nivel de respiración para la práctica de esas disciplinas. Gracias, Daniel. Del Facebook nos dice Selki Osorio, ¿cómo desarrollaríamos un programa de información, sensibilización y concientización de la comunidad escolar en niveles academia y administrativa para que todos apoyen al atleta? Pues sobre todo, como bien lo presenta en la pregunta, tenemos que crear una concientización y un apoyo para el tema del deporte y la cultura física en todos sus niveles. México y cualquier país, cualquier sociedad requiere paradigmas, requiere modelos, requiere ejemplos y tenemos que buscar que estos se den a través del deporte y la cultura física. Los Juegos Olímpicos fueron creados en mucho para que la gente practicara deporte y cultura física, así lo concibió Pierre de Coubertin. Hoy su pensamiento sigue siendo vigente. Era un idealista, pero también pragmático. Había algunas consideraciones que podrían haber sido o son todavía discutibles, pero en la que todos estamos alineados es en que buscaba que el deporte fuera educación. Él no lo decía así, pero pues también eso corresponde a la salud y corresponde al bienestar social y corresponde a otro tipo de temas hoy en la actualidad. Entonces, sí tenemos que cada quien en nuestro ámbito de influencia, en las características que tenga nuestro proceder profesional, personal, familiar, incidir en que tengamos una culturización del deporte. Reitero, la evidencia es de sobra y necesitamos un país con una culturización deportiva. Sí, Daniel. Nos pregunta de Facebook Héctor Gerardo Hernández, ¿hay algún acercamiento del Comité Olímpico Mexicano o de la Academia Olímpica Mexicana con el gobierno federal para fomentar la formación de escuelas deportivas municipales? Héctor, por lo que corresponde al Comité Olímpico, yo estoy cierto y he testificado que el licenciado Carlos Padilla Becerra ha promovido una serie de programas y de conceptos. Seguramente Carlos Hernández Schaffler también ha enarbolado este tipo de planteamientos. Y yo soy creyente de las escuelas mexicanas de diversas disciplinas. Hace años existieron en México la escuela de clavados, la escuela de caminata, la escuela de boxeo, y México tuvo buenos resultados. México en los últimos 20 años ha obtenido 27 de las 68 medallas olímpicas que se han ganado, y la mayor parte de las medallas paralímpicas también han sido en este lapso. ¿Qué se dio? Que hubo un fondo económico para el deporte de alto rendimiento y en algunas entidades federativas desarrollaron institutos del deporte muy competitivos.
Entonces, ahí, como en todas partes y como todos los seres humanos, pues hay luces y sombras. Pero aquí lo importante es de que ese tipo de escuelas mexicanas pudieran ser una respuesta muy importante porque estaba comprobado que tuvieron éxito en el pasado y tendrían que dar resultados en el presente. Claro. Tú y yo conocemos una parte importante de la alimentación del mexicano y que está basada pues en carbohidratos. Dice RNA Azul, la alimentación es parte fundamental. Dejar de comer atole y tortas de tamal cada mañana como alimento al iniciar el día de las actividades. ¿Cómo ves esta situación, Daniel? Yo creo que Azul, al igual que todos nosotros, sabemos que hoy en día se ubica a la comida chatarra o la comida calórica o las bebidas aseguradas como parte de la problemática de obesidad y sobrepeso. Yo creo que esto es mucho más complejo. Sabemos que desde niños nos tocaba comer también tipos de comida chatarras, pero teníamos activación física. Jugábamos las cascaritas de fútbol, jugábamos a las luchitas, hacíamos una vida diferente y había menos índices de sobrepeso. La tecnificación, la falta de seguridad, los guardianes del sillón, todo lo que representan ya los juegos electrónicos han incidido precisamente en este cambio. Entonces, yo creo que hay modelos que se están desarrollando en el mundo para el control de las calorías. Y uno de ellos que no tiene todavía evidencia científica es de que tú un día puedas hacer una dieta, por decirte un ejemplo, de 2,000 calorías o de 1,800 y el otro día comer lo que quieras y el siguiente día de 1,800 y subsecuentemente. Esto en Reino Unido les dio un éxito importante. Entonces, para mí sería siempre complejo, difícil decirle a alguna persona, ya no vas a comer tortas, ni tamales, ni tacos, o la vitamina T, como le llamamos, porque sería invadir una esfera de libertad. Yo preferiría que generar una concientización, bajar la frecuencia del consumo de estos alimentos y dar opciones de activación física. Entonces, reitero, un tema muy complejo. Yo creo que Azul tiene razón en el sentido de que tenemos una ingesta de alimentos absolutamente calóricos, en una de estas tortas que les dicen las guajolotas, son de más de 1,100 calorías, un solo alimento, junto con el atole. Entonces, nos damos cuenta que evidentemente no tenemos la capacidad para gastar esas calorías y por supuesto tenemos un incremento de peso corporal. Claro, es cierto, Daniel. Bueno, última pregunta. Tenemos todavía varias preguntas del Facebook y también del Zoom. Vamos a concluir con una pregunta de Bruno Score. Dice, ¿qué políticas públicas tienen en mente para el alto rendimiento post-pandemia? Bruno, yo lo que he conocido y el esfuerzo que está haciendo el Comité Olímpico Mexicano es salvaguardar el tema del entrenamiento físico con los cuidados sanitarios correspondientes. El Comité Olímpico Mexicano tendrá su apertura hasta septiembre y ahí tenemos pues una desventaja con aquellos países que ya salieron del desconfinamiento y sus atletas ya están entrenando. Entonces es un ángulo muy, muy delicado en términos del alto rendimiento. Y lo que se ha estado proyectando es que haya una comunicación de los equipos multidisciplinarios con los atletas. Ningún tema que hoy se esté dando en la casa de algún atleta se va a comparar a lo que se hace en un gimnasio, en una alberca, en una pista, de ninguna manera. Hay una disminución de capacidades. Entonces, sí creo que es muy importante que los equipos multidisciplinarios vayan acompañando ese proceso de reinserción a lo que son los entrenamientos de alto rendimiento. Estamos, reitero, en un escenario muy inédito, preocupante, pero creo que aquí no solo vale preocuparse, sino vale actuar y ocuparse, porque al fin y al cabo, México aspira a tener una delegación de 150 atletas, ya están 2 equipos de conjunto clasificados, como el básquetbol y el softball femenil, hay 35 atletas que ya nominalmente tienen su lugar, y esperemos que en los próximos clasificatorios, pues México tenga una delegación solvente, en donde los pronósticos pues son reservados, precisamente porque no sabemos a nivel internacional cómo están sobrellevando el tema post pandemia y sobre todo aquellos países que hoy estamos
enmarcados en la problemática más alta. Pues Daniel, muchas gracias. De verdad que ha sido una charla muy amena, muy interesante. Y sobre todo lo que pasa en el mundo del deporte que la gente no conoce. Se quedan en el tintero muchas preguntas que posteriormente vamos a contestar y si nos permites te las mandaremos por correo electrónico para que esas personas tengan una respuesta al respecto. A continuación, Daniel, te vamos a entregar un reconocimiento de este primer congreso que la Academia Olímpica pues ha buscado la forma de celebrar de manera adecuada estos 37 años. El reconocimiento dice así: la Academia Olímpica Mexicana otorga el presente reconocimiento al doctor Daniel Aceves Villagrán por su participación como ponente en el primer Congreso de la Academia Olímpica Mexicana Online 2020, Ciudad de México, a 31 de julio del 2020, y ese reconocimiento está firmado por el licenciado Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, y por el maestro Carlos Hernández Schaffler, presidente de la Academia Olímpica Mexicana. Ha sido un honor, Daniel, el poder compartir contigo esta mañana. Armando López Marín, muchas gracias por la generosidad de conducción. Mando un abrazo muy afectuoso a todos los que están acompañándonos en las diversas plataformas digitales, a representantes de medios de comunicación impresos electrónicos, y a desear que este congreso tenga el mayor de los éxitos, sobre todo en el marco de la conmemoración de tan importante institución dentro del olimpismo mexicano como es la Academia Olímpica Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y a seguir siendo un ejemplo para la juventud, porque es lo que veo que tienes varios proyectos que de alguna manera están permeando para que más niños, más jóvenes, más adolescentes y sobre todo personas de la tercera edad hagan deporte. Ha sido un gusto, Daniel. Muchas gracias, que tengas una excelente tarde y te mando un fuerte aplauso y un fuerte abrazo a la distancia.